Feliz tarde mi querido público. Muchas gracias por conectarse a través de las diferentes plataformas, tanto en YouTube, en LinkedIn, en Facebook y por aquí por Zoom está ya mi invitado desde España, Pedro Solórzano. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Adrián. Muy bien, aquí estamos. Siempre tan animado, siempre tan dispuesto a vivir la vida energética, ¿verdad? Sí, señor, para la orden para eso y bueno, es que la vida es energía, ¿no? Estamos hablando igual que el cambio, entonces sí. Bueno, Dime. fíjate que yo te conocí a través de nuestro querido Gustavo Yepes Ujú. y de su publicación del libro ¿Cómo se come eso? Y allí tienes un capítulo. Háblanos sobre ese capítulo, por favor. Bueno, pues es un capítulo sobre la gestión del cambio, que es una de mis especialidades. Obviamente con la edad uno ha pasado por muchas empresas y realmente pues quería dar un enfoque más novedoso a la gestión de cambio, porque existen muchos modelos que pueden ser muy empíricos, pero basados en experiencia, pues yo quería darle un toque con un modelo del año 2018, es decir, no hace mucho, pero sí que ha sido probado en muchas empresas y se trata de la energía, ¿no? De cómo las empresas cargan, ya que hablamos de Elon Musk ahora y gente así, o Elon Musk, vamos a decirlo bien en inglés, de lo que es la energía, de cómo maneja la energía las empresas. Entonces, yo me encuentro muchas veces cuando voy a las empresas, vosotros también, que facilitáis, notas cómo está la sala, cómo está la gente, y ves muchas empresas que intentan hacer cambios y la canción del verano, ¿no? Nunca mejor dicho que hablábamos antes, ¿no? De que el cambio no ha sido factible, lo hemos intentado muchas veces y básicamente es que o no tienen la energía suficiente o se quedan sin energía. Y esto no lo contemplan otros modelos y es bueno poderlo contemplar para poder, en este caso, afrontar los cambios. Que básicamente, bueno, es que nosotros somos casi de la misma época, entonces en aquellos tiempos cualquier persona vivía cambios grandes dos veces en su vida, quizá tres como mucho. Ahora es que pasamos de la crisis de Lehman Brothers 10 años, una supercrisis, pasamos a la COVID, salir de una, de la COVID a la guerra y veremos lo que nos depara. Bueno, y entre medio tuvimos el canal de Suez, hemos tenido aquí en España la huelga de transportistas, romper cadenas logísticas, en fin. Muy bien. Que Cuéntame un poco sobre ti. ¿Dónde naciste? yo nací en un pueblo que se llama Monzón, provincia de Huesca, de rebote, por decirlo así. Mis padres son de aquí de Málaga, andaluces, y aquí estoy en Málaga de vuelta. Y eso fue en el año 1960. ¿Y dónde Entonces, te criaste? ¿Dónde te criaste como niño? hasta los 12 años estuve en Monzón. En un sitio muy idílico, paradisíaco, por decirlo así, pues estábamos en un poblado al lado de un río, todos niños, poca gente y tal, teníamos pistas de tenis, de fútbol, era como un poblado americano. Mi padre trabajaba en una empresa americana, Monsanto, como obrero, y ahí estábamos pues la parte de obreros, la parte de encargados y tal, pero muy bien. Y luego me fui a estudiar interno con 12 años a Valencia, a la Universidad de Cheste, de ahí a Huesca y luego ya por todo el mundo, por decirlo así, ¿no? Después Muy bien. trabajando. Y cuéntame cómo fueron esos años de infancia. Pues maravillosos, ¿qué te voy a decir? Bueno, hasta los 12 años, luego de interno ya no puedo decir lo mismo, pues estábamos 5.000 chavales en la universidad laboral en Cheste de los 12 a los 15, pero los primeros hasta los 12 maravillosos, vivíamos en un sitio donde había un río, hacíamos guerras entre nosotros, yo no sé cómo no nos pasaba de nada porque éramos muy brutos, teníamos todos los deportes, era un momento, pues fíjate, los años 60,
de que empezaban todas las cosas nuevas y hacíamos carreras, en fin, era un sitio de... Yo repetiría 100 veces lo que hice, te lo digo de verdad. Fíjate, fíjate qué interesante, porque el año 68, como sabes, es una marca en muchos países de Occidente, eh, empezando por tu país, España, como también 68 en Francia, también en Inglaterra, El aquí en vino, los Estados Unidos, en todas partes, el 68 por alguna razón marcó un hito histórico de cambio muy fuerte, generacional, reacciones eh, de protesta generalizadas. En el caso de México, pues hasta centenares de muertos. No hay un país que me venga a la mente del occidente donde el 68 no fuera una marca de cambio. Y a mí me parece que nosotros muchas veces heredamos eso, se nos viene como al ADN en el manejo de situaciones de cambio. Uh, Cuéntame un poco cómo fue ese pase por fíjate que esa figura de internado no es común en otros países, es muy poco común. Por eso me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia cómo es ese internado laboral que dijiste. la universidad laboral le llamaban. Los Sí. que eran así de mi edad, un poquito más joven, saben de lo que estoy hablando. Pues mira, yo tenía 12 años y eché una beca porque mi padre era obrero, mi madre era ama de casa, migrantes de Málaga allí, y fuimos a ver, yo eché una beca para poder estudiar donde me pagaban los estudios. Entonces, hasta la universidad, en la que me quitaron la beca precisamente por revolucionario, estuve estudiando. Entonces era o estudiaba un poco, que mis padres ya tenían dificultades para pagármela, entonces de interno lo pagaba todo el gobierno y cogían, según ellos, tenías que tener una buena disposición, coeficiente intelectual, en fin, todas estas cosas, y obviamente teníamos la mejor educación que había ahí. Teníamos, yo me acuerdo que era la EGB en aquel tiempo, pues yo pillé la primera EGB. ¿Qué significa para la gente que se conecta de otros países? ¿Qué significa eso de EGD? EGB era la enseñanza general básica. Okay. Ahora ya no existe. Es decir, hay algún libro que pone, yo también fui a EGB, ¿no? Entonces, Okay. enseñanza general básica, nosotros teníamos, yo me acuerdo en Cheste, teníamos unos 20 alumnos por clase, éramos 5.000, había colegios que éramos 200, en cada colegio, internos, habitaciones de 8, imagínate cómo eran las comidas, ¿no? Los cuarteles, pues peor quizá, ¿no? La comida, ¿no? Porque cocinar para 5.000 personas, 5.600 que éramos, pues era un poco tarea. Un desafío interesantísimo, ¿no? Entonces allí lo que teníamos era, a diferencia de que otros niños tenían maestros, por ejemplo, un maestro que hacía todo para todos, nosotros lo que teníamos eran profesores. Lo que se entiende cuando tú tienes en un instituto, pues tienes al profesor de historia, que es un licenciado en historia, tienes al de tal, que es un licenciado, y teníamos todos los profesores eran licenciados. Y luego aparte teníamos una cosa para ir en la rama de formación profesional o en la rama de para universidad, por decirlo así, al BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, teníamos la opción también de talleres. Teníamos talleres de metal, donde podíamos hacer metal, teníamos de modelado, yo he hecho de todo, de estas cosas chulas, ¿no? Es decir, hacer, ¿cómo se llama esto? Modelado de figuras y también, ¿cómo te digo yo? Son como las racholas donde le haces dibujos y tal. En fin, vamos, que teníamos de todo, teníamos incluso hasta laboratorios de idiomas, en aquellos tiempos esto era avanzado para la época, claro. Entonces salíamos muy preparados. Yo me acuerdo de allí cuando salíamos y claro, nos exigían mucho, pues salíamos muy preparados y luego ¿A yo qué me fui. edad normalmente se salía de esa institución ya recibido con el título? Bueno, con la EGB con 15 años. Y luego ya pasé a BUP, que eran 3 años, y luego el COU, que era el curso de orientación universitaria.
Y luego a partir de ahí, eso fue en Huesca. Yo ¿Y salí de ese ahí. curso de orientación universitaria cuánto tiempo duraba? Ese era un año, el COU, pero luego BUP eran 3. Era largo. Fíjate que yo tuve algo parecido y creo que a lo mejor Arnaldo y Gustavo también. Para nosotros era un semestre solamente. Probablemente en caso, no sé si Arnaldo, porque Arnaldo es más joven que nosotros, si Arnaldo tuvo ese preuniversitario. Sí, pero nosotros eran un año, eran 3 trimestres. Eran En 3 el tercer trimestres en tu trimestre caso. escogíamos la carrera al final del tercer trimestre. O sea que el primer año era general, era Y lo más después general. venían los 5 años de universidad, después de esos 3 trimestres. No, después venía entraba la carrera formal, Y pero eran los 5 años de carrera. 4 años, no, 4 años. Ah, ok, fíjate qué interesante, porque yo hacía un semestre de preuniversitario, pero después venía la carrera de 5 años. Creo que Gustavo también hizo carrera de 5 años. Déjame que está prendiendo el micrófono ahí. Sí la hice, pero sin preuniversitario. Yo entré No, directo en no ingeniería. no tenían obligación de hacer preuniversitario. En el caso nuestro, sí. Teníamos que hacer un semestre de preuniversitario. Nosotros aquí el primero era BUP o era FP, es decir, de la EGB salías a BUP o Bachillerato Unificado Polivalente o FP, formación profesional. Que luego eran, como no era ingeniería, cuando salías de ahí era la segunda fase, y los que iban por BUP podías coger ciencias o letras. Y de ahí ya te ibas a la carrera que hacías el COU, curso de orientación universitaria, luego hacías lo que era la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, aparte después de la selectividad, porque cada sitio te hacía una prueba y a partir de ahí tal. A mí lo que me pasó es que yo ya llevaba un poco de carrera. Yo he sido siempre un poco de mear fuera del tiesto, con perdón, y era un poco revolucionario en aquellos tiempos, que aquí estaba Franco y tal, y siempre me tocaba ir de representante, iba de representante de mí mismo casi, pero de representante de la gente. Y ya cuando en la universidad para hacer es decir, me hicieron, en fin, un truquillo, me catearon historia del arte, que era lo que más me gustaba, y me catearon filosofía y letras. Es decir, me la dejaron con un 4,5 para ir en septiembre a volver el examen de septiembre, lo pasé. Ya o sea que en vez de ponerte en la cárcel, te pusieron un obstáculo estudiantil. Bueno, me pusieron toda clase de obstáculos. Luego yo quería hacer... quería hacer historia del arte, fíjate, era historia del arte, quería hacer también psicología y pedagogía, es lo que quería hacer. Quería hacer 3 carreras, porque me habían dicho que valía para eso, para hacer 3 a la vez. Y de repente yo estaba en aquel tiempo en el Distrito Universitario de Zaragoza, me negaron la transferencia del expediente a pesar de vivir, porque mis padres ya vivían en Tarragona, que es el Distrito Universitario de Barcelona, a pesar de que mis padres vivían en el Distrito Universitario de Barcelona y que no estaban esas carreras en el Distrito Universitario de Zaragoza, con que tenía todas para poder ir allí, pero... Muy bien, déjame agarrar esa etapa de tu vida de educación para que me digas cómo impacta esa etapa de tu vida estudiantil, de pasar de un pueblito colocado en la provincia de una zona totalmente naíz, vamos a decir ingenua, al lado del río, jugando con los chicos después de salir de una escuela que debió ser una escuela además relativamente ruralizada. Tengo una idea buena al pensar que era una escuela que podía ser escuela de pueblo, ¿puede ser? ¿O no? Bueno, no, eran salesianos cuando yo fui de Ah, ahí ya era, ok, perfecto, pero era un ambiente, vamos a decir, ingenuo. Pasa por esas 3 etapas de educación. ¿Qué hizo esa etapa de ti para que pudieras meterte en este lío de estar organizando procesos de cambio en las empresas? Es que realmente yo creo que viene con la personalidad, viene con...
en cómo yo me comporto. No creo, lo sé. Sé qué perfil tengo comportamental y sé lo que me mueve. Entonces, yo siempre me gustó viajar, vamos a ponerlo así. Y fíjate que voy a hacer una cosa. Estábamos con mi esposa un poco para ir cómo va al final, ¿no? El final, bueno, el final no, el medio, que es largo. Estábamos una vez en Tarragona, yo era director de una agencia de viajes y vinimos a un tour por Marruecos y mis tíos vivían aquí donde yo vivo ahora, en Fuengirola, en Málaga. Y cuando volver de Marruecos dice mi tía, oye, ¿por qué no venís aquí a vivir? Y digo yo, pues vale, vamos a probar, así, directo. Y le dije a mi mujer, una condición, si en 3 meses encuentras trabajo, nos quedamos, si no, nos vamos. Y encontró trabajo a la semana, todos nos quedamos. Esa fue la primera. Luego vino mi hermano, recién tenida mi primera hija, Carla, que tiene ahora 26 años. Estoy con mi hermano, el músico, estoy en una playa y le digo, yo me voy a quedar aquí, que está muy bien y no sé qué y no sé cuánto. Estamos hablando y le ofrecieron a mi mujer irnos a Singapur a trabajar para un grupo de empresas. Esto en el año 76. A Singapur. Perdón, Sí, eso es común. En el 96. Fíjate, estoy hablando de cambios ya, pero cambios Bueno, aún yo te voy a decir que la primera vez que yo fui a Singapur, al bajarme del avión, la sensación era que estaba entrando en una letrina, no en un país, en una letrina, porque olía a orina en todos lados, porque la gente tenía la costumbre de orinar en todos lados. O sea, era, olvídate, no te preocupes, me vas a caer, me vas a hacer viejo. Pero lo interesante es que ahora, ya después que entró en ese proceso que apareció precisamente en los años 90, el país se convirtió en una tacita de oro y sí. Ahora es un paradigma de éxito empresarial. De hecho, pues, fíjate qué interesante, me vino a la mente la imagen, o sea, y en los años 90, en ese año que acabas de nombrar, 96 fue que nombraste, ¿verdad? 96. 96 ya había habido el establecimiento del nuevo modelo económico. Estaban viviendo pues la salida de esta etapa anterior tan horrible que tenía ese país y que ahora pues es el asombro para todo el mundo. Tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Sí. Entonces pues te fuiste a Singapur. Mira, estaba hablando con él y de repente al día siguiente le digo, oye, que nos vamos a vivir a Singapur. Así, ala, y nos fuimos a Singapur. Luego, por cosas de la vida, mi hijo lo hicimos allí casi, pero nació aquí y ya ella se quedó aquí. Yo ya estuve trabajando por ahí en Singapur, en Taiwán, en Australia, Nueva Zelanda, así hasta el año 2004-2006, entre idas y venidas, con que cambio total. Es decir, cambio, además, empecé en la empresa, yo casi iba de maleta de mi mujer, por decirlo así, yo iba de equipaje. Al revés que dice que viene mi mujer, yo iba, porque iba ella de directora administrativa, pasaron muchas cosas y yo pues soy un hombre de retos. A mí los retos son los que me apasionan y tú dame retos que yo me divierto mucho, ¿no? Entonces hubo muchos retos. Tuvimos que negociar incluso con los abogados de Lee Kuan Yew, de Lee and Lee, se llama el gabinete de abogados, y fui yo y dije, solo queremos hablar con este, ¿no? Y tal, y en fin, poco a poco pues eran muchos cambios, me enviaban a los diferentes sitios de la empresa a ver qué pasaba. Es decir, me decían, oye, tengo que detenerte, porque no nos dijiste de qué te licenciaste. Es que no me licencié, me echaron de la universidad. Ah, ok, cuando hicieron aquel proceso te dejaron en un limbo, pues. No, yo empecé magisterio, porque no me quedaba otra, ¿sabes? Y me puse en magisterio de inglés. Y esto fue, pues, estoy hablando de septiembre, ¿no? Pues me sí, cogieron... para nosotros la palabra septiembre también significa lo mismo, ¿verdad, Arnaldo y Gustavo? A nosotros septiembre significaba exámenes de reparación.
Vale, pues yo después del examen de reparación, octubre ya, trabajo todo el verano, pues yo trabajaba todo el verano, aprobé todo, hice la selectividad y tal, pero no me dieron los traslados de expediente, como ya no me quedaba ningún sitio donde ir, digo, pues me voy a meter en magisterio a ver, luego ya haré un salto. Lo que pasa que ese fue el momento que aquí en España hubo la primera reunión general. Lo que tú llamas el mayo del 68 fue aquí el octubre, bueno, el febrero o enero del año 80, 79-80. Estoy yo ahí. Y ahí fue cuando fue la primera reunión general de universidades que hubo, primera huelga general de universidades de España, y además se unieron los obreros. Esto fue justo antes, en la transición estábamos, ¿no? Fue además cuando mataron a una chica, me acuerdo del nombre, Yolanda algo, fue en el 80. Los guerrilleros de Cristo Rey en una manifestación y tal, y hubo la huelga general de universidades, y a mí me envían, fíjate, ya venía de fama, mi primer año de universidad, llego a un sitio y me mandan de representante de Magisterio, Medicina y Filosofía y Letras de Huesca. Pues yo estaba en Huesca, estábamos ahí, ¿no? Es decir, que no solo iba de Magisterio, sino iba de otras carreras. Y llegué a Madrid, a la Complutense, era sí, por ahí por donde estaba aquello, por Vallecas, un poco más para allá estaba, donde fue aquella huelga. Y cuando volví, dormir en las estaciones, con las mantas, es decir, vamos, estilo compadre, como digo yo. Volví de allí y de repente me quitaron la beca. Yo tenía una beca, se llamaban becas tuteladas, es decir, te pagaba todo, te pagaban interno, pero luego cuando hacías la carrera te pagaban la carrera, si aprobabas, obviamente, con buenas notas, ¿no? Y de repente mi padre, que trabajaba de obrero y seguía de obrero, se habría hecho rico, porque dijeron que no me daban, se acabó. Entonces se me acabó el dinero en febrero o marzo y me tuve que ir para casa, porque no había más dinero. Mis padres no me podían pagar pisos ni nada, mi padre era un obrero, mi madre era una ama de casa, ¿no? Y me volví y dije, concho, me presenté a lo de profesor de inglés y me hice en la escuela Teacher of English as a Foreign Language, el TOEFL que se llama. Me presenté y me hice los 5 cursos pero no me saqué el título, porque a mí los títulos nunca me han hecho. Entonces, empecé a coger experiencia, lo mío ha sido experiencia profesional, leer mucho auto, y mi título, que tengo un máster en liderazgo y comunicación, está hecho aquí en la Universidad de Málaga. Me hicieron una entrevista y obviamente sin una maestría, es decir, sin una carrera previa, pues me admitieron por la experiencia, porque tenía una experiencia de largo, pero de empresa, de haber trabajado en todo el mundo y en muchos puestos, ¿no? De CEO, de director, de marketing, en fin, de todo. Y Oye, básicamente está bien interesante una vida poco, digamos, poco normal, si se puede decir de alguna manera. O sea que te voy a tener que declarar un anormal. sí, soy anormal. Mi querido manito Otero, Carlos Otero, lo llama así, los anormales. Sí. Bueno, entonces esa, digamos, esa preparación previa de esos pases por las diferentes instituciones educativas parece haber criado en ti un espíritu de manejo de cambio agudo, porque es lo que nosotros decimos. Oye, a mí me preocupa cuando transmitimos en vivo porque hay cosas que no puedo decir, pero lo voy a decir en tipo español. O sea, nosotros decimos que tú eres lo que se llama un metetempeo profesional. Sí. Yo era un limpiapiscinas. Pero las piscinas no de estas piscinas muy marrones, vamos a decirlo así. Voy a Muy ser bien, muy bien. Entonces, llegas de ese periplo por los diferentes países y cuando vienes y aterrizas de nuevo. Pues bueno, viene por la... Te decía, pues era una persona, pues al final estaba más quemado en la empresa porque ya no
no sé, estaba un poquito harto, ¿no? De tanto Ok. viaje, luego tanta toma de decisiones que yo en ese momento no me daba mucha cuenta porque realmente, ya te he dicho, yo soy retos, a mí me mandaban y era el ángel de la vida y de la muerte, es decir, de contratar a gente, pero también de llegar a sitio y decir, te sobran 10, ponle nombre y apellidos y que se vayan, ya está, sin más, ¿eh? Es decir, o necesitas 10 y tienes que contratar también, cuidado, ¿eh? Sí, Y luego de hacer un poco de mentoría de gente y tal y cual, igual, pero era más el fastidiar que el de ayudar, por decirlo así, ¿no? Porque muy son bien. decisiones que pelar decisiones. Entonces llega un momento en el año 2006 en el que muere mi esposa en aquel momento de cáncer. Mi padre muere también después, 3 meses después, y me quedo con mis hijos y digo, bueno, tengo dos opciones. Tienes dos, ¿verdad? Un Sí, varón y una hembra. sí, Carla y Oscar. Y digo, bueno, tengo dos opciones, o me voy debajo de un puente y ya está, o me dedico a lo que yo quiero, ¿no? Y fue dedicarme a lo que yo quiero. Entonces dejé todo, cualquier cosa, incluso de ir a algún bar a echar una cervecita y tal, y lo invertí todo en formación. Ya llevaba formándome algo de coaching, ¿no? Hacía algunos años, pero aquí ya di el paso y dije, se acabó. Y me voy a dedicar a las personas y fue invertir, te digo, mucho tiempo, obviamente mucho dinero, en formación muy especializada. Es decir, yo soy muy me equivoqué una vez, pero lo demás di en el clavo, ¿no? Entonces fue eso y a partir de ahí pues es trabajar con empresas. Es decir, yo cuando hablo doy un curso de coach de cualquier cosa, vamos a decir así, es porque me lo he mamado y me lo sigo mamando, yo sigo estando en empresa, entonces eres creíble. Yo cuando estaba en el máster, por ejemplo, te digo, y tenía 53 años en el máster. Hubo una vez que un profe, me acuerdo, que empezó el máster y dice, ¿tú qué título tienes? ¿Qué título tienes? Y cuando llegó a mí, como yo lo tenía, digo, yo tengo el coach y ya está, porque yo no puedo decir nada. Hice primero magisterio, bueno, y lo terminé, el primero, no magisterio ya. Y cuando terminó la clase, me miró delante de todos y dice, te pido perdón y nunca jamás empezaré una clase así. Dice, porque tú tendrías que estar aquí y yo tendría que estar ahí. Muy Eso bien. es lo que Déjame indagar un poco, porque tú hablaste, al principio hablaste con cierto, vamos a decir, cierto, ¿cómo decirlo? Cierto nivel de crítica, para no llamarlo desdén, aunque la palabra que me vino a la mente fue desdén, pero con cierto nivel de crítica respecto a los modelos de gestión de cambio. Uh-huh. ¿Por qué tienes esa experiencia con modelos de gestión de cambio que provienen de a lo mejor algunos autores, algunos investigadores, algunas universidades? O sea, ¿por qué ese comentario inicial respecto a los modelos de cambio? Pues porque no funcionan muchas veces, porque son empíricos, es decir, sobre el papel todo es bonito y todo puede funcionar, pero luego los aplicas, es decir, yo te hablo de mi experiencia, los aplicas y no funcionan. Es, por ejemplo... Dame un ejemplo de un modelo que tú lo intentaste y no te funcionó. Pues, ¿qué te voy a decir? Voy a empezar por el de duelo, le voy a llamar. ¿Sabes cuál es? El de fases de duelo, que se aplica también al Sí, coaching. sí. ¿De quién es? ¿Cómo se llama este? Este aplicado... Eso viene del mundo de la psicología, además, no viene Sí, viene más del mundo de la psicología. denostado, es decir, está denostado no se aplica en psiquiatría ni en psicología ya, porque Así las es. fases, yo he estado en duelo, yo me imagino que todos aquí hemos estado en Bueno, duelo. imagínate, con ese añito 2006 tengo para regalar llanto Y no por vas lo a menos un fases. año. O sea, yo no hubiera llorado menos de un año, te lo garantizo. Te digo, por ejemplo, ese por ponerlo, ¿eh? Es decir, que yo no voy a negar que a alguien le funcione. Cuidado, a mí no me ha funcionado. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Entonces, para mí no es un modelo que sea secuencial. Tú puedes estar en un momento bien de negación, pero vuelves otra vez a no querer saber nada y te metes en unos bucles y en unos bucles y bucles y bucles y no pasas ninguna fase. Mi madre, por ejemplo, cuando murió mi padre, estuvo
vamos, sigue, yo creo que sigue. Y estoy hablando, fíjate, te estoy hablando hace 15 años. Sí, pero estamos hablando de la muerte de tu Sí, esposa pues, que te parió 2 hijos y con apenas 3 meses se muere tu papá. O sea, eso no es eso no está fácil. pero te digo, pero que somos de duelo. Pero ¿cómo vas a...? Te digo que a lo mejor lo puedes aplicar a alguien. Es decir, si yo te pregunto, vale, ¿cómo aplico un modelo de pérdida a alguien que sube de categoría? Que es en un modelo de cambio. Un gerente que pasa a director. Esa persona está en duelo. Eso sí, a alguien que vaya a perder algo, a lo mejor le puedes aplicar el modelo a nivel individual, pero a nivel colectivo, te digo por ejemplo, es decir, que lo puedes algunos de los modelos ponerlos en conjunción, pero básicamente uno solo no sirve. Te pongo otro ejemplo de una cosa, es decir, yo dejé la PNL, programación neurolingüística, porque a mí algunos de los modelos de PNL no me funcionan. Y hice DBM. ¿Por qué? Porque lo haces a medida. Y a medida, te puedo decir a lo mejor que yo estoy en empresa y sí, yo te digo el de baterías del cambio que he puesto, pero yo puedo meter a lo mejor el de los impulsores de Kotter, puedo hacer con aquel algo del duelo de coaching más que nada, vamos a llamarlo así, porque si no ya estaríamos en otro tema psicológico, y puedo combinar cosas, pero uno solo Bueno, no. de hecho, fíjate que cuando hablaste de modelos de cambio, uno de los primeros que vino a mi mente fue el modelo de Kotter, de los 8 pasos, eso, que me parece Sí, además muy bien estudiado, sí. muy bien analizado, además con casos de éxito importantísimos en el caso de Kotter. Nosotros, por cierto, Arnaldo que está aquí conmigo, sabe que, y Germán también, que en el programa de facilitadores profesionales utilizamos el modelo de Kotter para diseño instruccional, por ejemplo. Aprendemos de Kotter para diseño instruccional y aprendemos de Kotter para facilitación de cambio en ambientes virtuales. O sea, lo que quizás te entiendo ahora es que lo que no te gusta es quedarte en un paradigma establecido. Pero, por ejemplo, tú revisas el modelo de las 7S de McKinsey o el modelo de cambio de Lewin. O sea, esos modelos no es que no los validas, simplemente que lo que no te gusta es la parálisis en un modelo específico. Es así. Efectivamente, es eso. Por ejemplo, tú me hablas de Kotter. A mí me gusta meter los impulsores, no, porque tampoco son fases, es decir, hasta Kotter Sí. hay... De hecho, él no lo presenta como fases, lo presenta como una red Bueno, sí, interactiva. la última es los impulsores, la 8X le llama o algo así. Es el que a mí me gusta más, ¿no? Por ejemplo, Sí, porque es una evolución también. Es decir, que por ejemplo, es un buen modelo, tienes una estructura de organización, lo que trae el dinero, la parte operacional de la empresa, es decir, lo que es el organigrama, vamos a llamarlo así, pero tú necesitas en estos tiempos de agilidad que haya el networking y eso lo logras a través del modelo de Kotter. perfecto. Lo entendí ¿Vale? perfecto. Vamos a no quedarnos ahí porque Vale, inmediatamente pues yo ya entendí. O sea, lo que pasa es que, claro, me hizo ruido porque en mi caso a mí me gusta analizar y observar los modelos en su uso, lo que no me quedo con uno. De hecho, mis compañeros que están aquí saben que yo reviso fuentes que a veces son incluso hasta contradictorias para ir. A mí me gustaría entonces que me diga, tú dijiste que el año 2018, sí. si no recuerdo mal, marcaba el hito del cual te sostuviste para escribir el capítulo del libro de cómo se come eso del cambio. Sí, porque yo conocí este modelo, yo estaba trabajando para una empresa de biotecnología y me pidieron, porque ellos habían hecho un programa que estaba recién escrito, que además el autor, que es más joven que yo, ha muerto este año, ha muerto, de Prince, Peter de Prince, ¿no? Es una empresa multinacional holandesa. Entonces, esta empresa me dice, Pedro, queremos que a nuestros gerentes y tal, que vean el modelo que queremos aplicar.
Entonces me dice, y es este. Yo no lo conocía, te digo la verdad. Ok. Entonces ellos habían empezado a probarlo y les funcionaba en Holanda, entonces por eso te digo que funciona. En parte, obviamente, ahí tienes que meter más cambios, pero para empezar, lo de la energía funciona. Entonces dice, míratelo, estúdiatelo. Yo estuve hablando también con esta gente, son de Blarick School y tal, y al final pues les hice unas formaciones, tanto en inglés como en español, sobre el modelo. Y me interesó mucho porque realmente yo he hecho hasta constelaciones, te puedo decir, ¿no? Muchas veces no sabes lo que está pasando, no sabes lo que En la está dinámica de la ascendencia de la familia y cosas. Sí, pero aplicado a la organización, Sí, ¿no? lo entendí. Estructurales, ¿no? Es decir, que tú no sabes, tú intentas todo y no sabes qué pasa y no sabes por qué. Entonces tendrás que echarle otra mirada. Pero con este modelo, tú te habrás encontrado muchas veces, os habréis encontrado vosotros, ¿no? De que vais a las empresas y yo quizá es porque me mueva por olfato y porque lo siento y porque lo noto, ¿no? De haber estado siempre metido en este mundillo. Y notas cuando hay energía y cuando no hay energía en la empresa. Y ya no estoy hablando de clima laboral, si es bueno o malo, pero notas cuando la energía baja, cuando está como la gente con los brazos caídos y tal, y tú puedes aplicar todos los modelos que tú quieras, pero no va a suceder nada. Es lo mismo que cuando no hay nada para ellos. What's in it for me? Déjame contarte esto, me acaba de venir en una ola a la... resulta que nosotros fuimos una empresa de esas transnacionales, de esas enormes, de la líder en su mercado de negocio en el mundo entero, ¿no? Y me llama la señora de recursos humanos, una chica argentina muy guapa, muy simpática además. Me dice, oye, necesitamos hablar contigo porque nosotros necesitamos que tú nos des un programa aquí para revisar el tema de clima laboral. Y le digo, oye, pero yo tengo entendido que tu empresa acaba de ganar el premio a Great Place to Work. ¿Cómo que va a revisar el clima? O sea, no acaban de ganar un premio por el clima. Y me dice ella, sí, pero la gente me está exigiendo que les expliquemos por qué fue que no ganamos el premio, porque eso no lo entendemos. O sea, ¿cómo fue que ganamos el premio? Es una cosa incomprensible para nosotros. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Porque tú dices, yo sé que algo está pasando, pero porque aquí hay algo que no me cuadra, o sea, un momentico, o sea, aquí no hay empresa, aquí esto parece un serpentario, la gente se está, o sea, tú llegas y dices buenos días y la gente dice, quiere apostar, ¿eh? Como que bueno. O sea, o sea, es lo que pasa, ¿no? Luego te vas tú te lees todos los libros que quieras de cambio, ¿no? Y ves, son a lo mejor gente muy sesuda o lo que sea, pero no han estado en empresa. Es decir, hay mucha gente que es todo un marco teórico. de librito. Sí, es decir, yo cuando estaba en el máster, te voy a contar una anécdota, que uno que era el máster del universo que tenía de UCLA, de Harvard, de no sé qué, de no sé cuánto, que nos daba cursos, no voy a decir el nombre y tal, yo le comentaba a uno que era casi de mi edad, porque los demás eran chavalitos, ¿no? Estaban en el último año de carrera, estaban sacándose el máster y tal, yo lo miraba, yo digo, yo me paga 300.000 euros y no lo contrato en mi empresa. Con todo lo que sabe de marketing, pues lo que dice, ¿no? Porque todo era muy teórico, pero luego vete a la vida real a aplicarlo. Es decir, que es muy bonito sobre el papel, pero luego no. Y te comento esto porque lo que te pasa en la empresa, te digo ahora el porqué de ese modelo, el por qué me interesó mucho y el por qué dije, ostras, esto funciona. Y es, tú vas a una empresa, intentas meter el modelo que sea, es decir, y no funciona y es, a lo mejor, te empiezas a oír la cantinela. Es que el organigrama, nuestra infraestructura de gestión, de gestores o nuestro programa informático no funciona. ¿Qué vas a hacer? Y está todo el mundo atravesado con esto. Hasta que no soluciones eso, no va a pasar nada, porque la gente está desenfocada. Tienes una cultura totalmente insalubre. No te voy a decir cultura tóxica porque las hay. Yo he estado en empresas, haciendo consultoría o haciendo formaciones, y me imagino que todos vosotros también, donde tú, solo que saques algo, que haya debate,
es una cultura a lo mejor paternalista, demasiado tradicionalista, de seguir es decir, es casi de bullying, por decirlo así. Yo estaba en sitios así, pero los descubres y los ves. ¿Qué va a suceder ahí con una cultura tóxica? Hasta que no haya una cultura de cambio. Si hay una cultura rígida, ¿qué vas a cambiar? Bueno, vas a cambiar para peor. Vas a cambiar para peor. Lo único que tendrás que ir a la cultura primero, cambiar lo de la cultura de alguna forma, despacito, con buena letra, a ver si, o si no decir, señores, aquí esto no va a pasar, porque aquí se ha hecho siempre así y se seguirá siendo así. Y están trabajando con una máquina, bueno, a mano, rellenando libros de contabilidad cuando hay ahora inteligencia artificial. Sigue habiendo empresas así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, te digo por las cosas de cambio. Si no tengo conexión con los trabajadores, es decir, el que te he dicho yo, what's in it for me. Es decir, si no me creen, si yo no estoy conectado con ellos, ¿me van a seguir? ¿En qué? ¿Quién se va a subir al autobús del cambio? Fernando Flores dice que la confianza es la viga fundamental de la empresa de hoy y eso es un hecho. En el pasado, digamos, en ambientes autoritarios, la viga de la empresa estaba en la jerarquía, en el respeto a la jerarquía. Incluso se permitía hasta el uso del temor como herramienta, o sea, el famoso palo y zanahoria, ¿no? Ahora eso es completamente ineficiente. Por eso me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría que me dijeras cómo es el proceso de gestión de cambio desde esta óptica que presenta el modelo de holandés, ¿verdad? Del cual está inspirado tu... Sí, bueno, belga sí. ¿Cómo planifican y cómo estructuran las intervenciones de cambio en las organizaciones utilizando tu metodología? Bueno, yo lo hago. Es decir, yo te puedo explicar cómo lo hago yo. Que creo que es como a eso me refiero. Yo lo primero que hago es un test con los trabajadores, llámalo así. Un test. Un test psicométrico, ¿te refieres? No son psicométricos, serían, como dice, una encuesta. Llámalo una encuesta. Una encuesta, ok. Una encuesta de cómo están las baterías, es decir, cómo de cargadas están las baterías. ¿Cómo están de cargadas tus baterías? Ok, perfecto. Entonces, en función de los resultados de esa encuesta test, de esa medición, porque al final es una medición, en cada una de las baterías hay 8 preguntas, te da un resultado. Entonces, ese resultado te dice si está cargada la batería, si está a medias o si está descargada o decrépita. Entonces, una vez que tú tienes sistémicamente cómo están descargadas las baterías, lo más normal es que antes de empezar cualquier cambio, ya el cambio empieza cargando la batería. Por ejemplo, si yo no tengo una... Y te estoy dando un ejemplo que me lo estoy comiendo ahora, ¿eh? Es decir, ¿y eso cómo se come? Pues yo lo estoy ahora mismo estoy preparándolo en el chef y lo estamos comiendo, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, la infraestructura de gestión, pues habrá que estudiar los procesos de la empresa, ver si están de acuerdo al organigrama y hacer un rediseño organizacional a nivel de puestos de trabajo para que sean eficientes. La infraestructura tanto de gestores, llámalos jefes, directores y todo el tema, como también del equipo de gestión que utilicen, llámalo equipo informático. Pues, por ejemplo, empiezo por ahí, que es lo que estoy haciendo ahora, básicamente, que lleva su tiempo. No te creas, esto no es echar un huevo a freír, pero antes de empezar por la casa por el tejado, empiezas por las baterías que están más descargadas. A medida que estás cargando las baterías, puedes ir cargando otras. La cultura está muy bien, pues ya está, vamos a dejarlo. La conexión con los trabajadores está bien,
vale, simplemente vamos a seguir haciéndola. La parte de un equipo directivo ambicioso, si no quisieran cambios no te llamarían, si no quisieran seguir mejorando no te seguirían contratando. Bueno, eso no es realmente cierto, ¿eh? Te pueden llamar para quedar bien con alguien. Sí, pero luego tienes que tener al equipo directivo. Es decir, no, yo no Lo entendí, pero lo que no quiero es que quede en la mente de que porque te llamen están queriendo cambiar, ¿ah? No, pero luego tú ves ahí si hay un equipo directivo ambicioso. Entonces tendrás que motivarlos para que sean ambiciosos. Es decir, yo le llamo la cultura del pasito a pasito. Es decir, estamos hablando del Kaizen. Yo creo que no me estoy inventando nada. Es decir, en la mejora continua siempre hay algo que mejorar. Porque siempre vienen cambios, es decir, tienes que mejorar tu cadena logística, tienes que mejorar tus procesos, tienes que mejorar tus procedimientos, quizá la manera de fabricar, la manera de trabajar, la manera de enviar, la manera de tocar la logística, la manera de contabilizar, la manera de comunicarse, en fin, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, básicamente, si tú no tienes un equipo directivo ambicioso que quiera mejorar y que predique con el ejemplo, las tropas no siguen. O si están desconectados de los empleados, si tú no eres creíble, tengo políticas de puertas abiertas y están cerrados en el despacho. Ya me dirás tú, por ejemplo, ¿no? Es decir, mira que yo llegué a una empresa que es la líder de su negocio en el mundo. En el mundo. Llegué y había 4 valores enfrente a los ascensores. Y teníamos una cita. La cita era a las 2 de la tarde. Eran las 2:37 y no me habían atendido. Y uno de los 4 valores que decían en el pendón que tenía enfrente a los elevadores decía sentido de urgencia. Sí. Dios mío, tiene una credibilidad, pero importantísimamente cero. Es que esa es la cultura, Adrián. Mira, yo, por ejemplo, cuando miramos los valores, pues será, oye, hay unos comportamientos que sí que dicen si estás viviendo. Si estás coherente. Vamos a decir así, que mientras mayor sea la brecha entre la situación actual y la situación que tú deseas alcanzar, más importante es el proceso de gestión de cambio que quieres emprender. Claro. Si mira, por ejemplo, en una empresa, también multinacional, fui a dar una formación, te estoy hablando hace 5 o 6 años, y cogí los valores de la empresa que los tenían en la web y yo los escribí en un rotafolio, los 5 o 6 valores en grande, ¿no? Y los puse ahí, los dejé. Y llegó un momento que les dije, ¿sabéis qué es eso? Estaba hasta la directora de recursos humanos ahí, ¿eh? Y alguien después de 3 o 4 minutos dijo, yo creo que una de esas palabras la he visto escrita en algún sitio aquí en la empresa. Con que imagínate cómo estaba el tema de la cultura. ¿Tú sabes cómo llamo yo esa declaración de valores? ¿Cómo? Valor du culo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque la gente tiene la costumbre de meter la tarjetita con los valores, se la meten en la cartera y se la ponen en el trasero. Entonces yo lo llamo valor du culo porque agarran los valores y se los ponen en el trasero. La verdad es que no tienen la menor idea de lo que habían, porque muchas veces quien promulgó los valores ya no trabaja en la empresa siquiera. Yeah. Y entonces no hay coherencia entre la conducta observable que ves en la organización y la conducta deseada que marcan esos valores, que son muy bonitos, eso sí, suenan lindos cuando los ves escritos, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Tú decías una cosa también, es decir, aunque tú hagas una encuesta, llámalo test, lo que sea, luego tú estás ahí, lo ves. Es decir, que muchas veces dices, no, esto hay que mirarlo, ¿no? Entonces, si hay un tipo de esto de cultura, tendrás que trabajar en la cultura. Si tienes que, y vas trabajando en esas cosas y a partir de ahí que ya estás haciendo un cambio grande en la empresa para subir la energía, es cuando se pueden enfrentar al cambio real, aunque ya están preparados porque han estado cambiando. Cuando tú nombraste para mí el tema, ¿verdad? Y le pusimos ese nombre de recargando la energía de tu organización, a veces
me pongo a pensar si la organización es las personas, el líder, el equipo o, u otra cosa. Hombre, yo soy muy sistémico, te lo voy a decir de verdad. Entonces, muchas veces la organización es lo que emerge de todo eso, de todas las personas que trabajan, tanto de los líderes como de los que no son tan líderes, de los directores, del dueño, del que se fue y del que vendrá en algún momento. Y todo de ahí sale algo. Es decir, emerge algo y esa es la organización. Y cada organización, es decir, llámalo empresa, llámalo lo que tú quieras, tiene una personalidad muy diferenciada de otras. Que obviamente el líder marca mucho. Es decir, yo te voy a decir, si el que creó la organización, el que la pensó, el que la trabajó, el que la fundó, fuera hace poco, hace mucho, pues tiene mucho de él, pero a medida de que eso va evolucionando, igual que evoluciona la persona que está. Y va evolucionando más si está más fuera que si está más dentro, porque siempre le va a poner la impronta. Muy bien. Busco las preguntas de Arnaldo y de Gustavo, de Germán. Son bienvenidas sus intervenciones. Adelante, por favor. Pedro, ¿qué cambio que no has hecho? ¿Qué cambio que no has hecho tienes en mente? No sé, ahora mismo es que esto es, para mí el cambio es a diario. Yo ahora mismo cambio. He cambiado de domicilio hace un año, no hace ni un año. Ahora mismo he cambiado de situación un poco de cómo estaba. ¿Qué cambio quiero hacer? Ahora mismo quiero seguir desarrollándome, como estoy. No, es un cambio continuo. Lo mío es continuo. No me puedo parar. Es decir, tiene que haber retos en mi vida para hacerlo. Ahora mismo el reto es bastante grande. El vivir ya es un reto, tal como está, y mantener la energía y mantener las ganas, ¿no? Tal como estamos. Nos están bombardeando todo el día con cosas. Gracias, Arnaldo. Pedro, bueno, ante todo saludo, que cuando llegué no lo quise fue así nada más. Mira, Pedro, de verdad que bueno, a pesar de que bueno, es obvio que tú eres de lo que llegó casi al final del proyecto y por una situación muy interesante, y realmente pudiste, a pesar, con esta entrevista te estoy conociendo más y me encanta. Sin embargo, quería preguntarte específicamente, Pedro, si me pudieras relatar, que me encanta esa vasta experiencia que has tenido, algún caso de un cambio que llegaste de cero hasta el final, y qué sucede cuando hay una intervención, por ejemplo, una intervención tuya en una empresa y la gente dice, wow, qué bueno que pasó esto, porque definitivamente el hecho de que a ti te contraten y te busquen, quiere decir que hay un balance de positivo, me refiero en el sentido. Pero si me pudieras contar algún caso, sin contar empresa en particular, donde haya sucedido eso, me encantaría. Gracias, Adrián. Una empresa, ahora mismo, mira, lo mejor es que en la que estoy, yo te puedo dar el más reciente ahora mismo, ¿no? En el que el dueño, director, CEO, llámalo como tú quieras, te dice que ha notado grandes cambios en las personas con las que estoy directamente involucradas, que están creciendo mucho. Esto es algo que realmente me llena. Luego, aparte, también en que la empresa está tomando un rumbo que no se habían atrevido a dar esos pasos. Y eso que vamos, como digo yo, con el freno mano echado. Yo voy con el freno mano, porque yo soy mucho más lanzado y entonces yo me tengo que adaptar a esas personas. Pero obviamente que se toma todo esto que he hablado de la energía un poco, bueno, de cargar las baterías, de mirar en esos
en esas áreas, por decirlo así, ¿no? Tanto el área operativa como el área psicológica, la emocional, ¿no? Es que tienes las dos cosas, ¿no? Y el poder ver la empresa así, pues a mí lo que es difícil que te diga, hoy que vamos muy bien, eso lo oigo, realmente eso es lo que escucho, pero lo que más lo que me reafirma, te pongo un ejemplo, yo terminaba contrato el 28 de febrero. Me han renovado un año o dos más para poderlo terminar. Porque saben también que no es esto, no es echar un huevo a freír. Y más el problema con las empresas, es decir, no hay ninguna simulación aquí, es ir trabajando. El tema es que las empresas tienen que seguir desarrollando su negocio. Tú no puedes decir, paramos, martilleamos todo, lo rehacemos todo y entonces continuamos, porque la empresa no puede pararse. No tienen tiempo. Es decir, tal como están las cosas ahora, yo creo que el reto es aguantar a alguien como yo, por decirlo así, o a algún consultor del cambio, cuando es que yo te doy las últimas, el último mes, no, 2 meses. Vamos a hacer. Hace 2 meses teníamos la pandemia, todavía. Había problemas logísticos porque habían subido lo de los contenedores. No sé si te acuerdas tú de esto. Sí, te acuerdas, ¿no? Perfectamente, te digo porque estos necesitan contenedores, no había contenedores por ningún lado, etcétera. Pero bueno, vale, de repente te viene la guerra. Suben los precios en las empresas, es decir, donde yo te dije que el transporte te costaba tanto, te cuesta tanto, donde te cuesta el material, te cuesta ahora un 20%, con toda esta hiperinflación que hay. Esto está afectando a todo. Y eso desenfoca. Si tú quieres cualquier cambio ahora de meter cualquier cambio, desenfoca. Pero de esta manera sí que puedes ir tratándolo con la de la energía, te digo también, por eso. Y ahora después nos ha venido aquí hace 2 semanas lo de la huelga de transportes. Y yo estaba en la carretera parado con el coche, que me iba a bajar ya para decir, bueno, pero ¿esto qué pasa aquí? Porque 4 camioneros, los camioneros que bien, puedan tener sus derechos, no quiero trabajar a pérdida, yo tampoco. Pero ese es mi problema, no es de gobierno, por decirlo así, ¿no? Es decir, aquí le echamos la culpa a todo Dios, pero te tienen parado cuando tú eres autónomo también y yo estoy intentando trabajar igual que todo el mundo y a mí me ha subido la gasolina igual que a todo el mundo. Y si me sube la gasolina, pues subiré mi precio, ya está, y se acabó, como le hacen a todo el mundo, ¿no? Digo yo, no sé, estamos en esto. Entonces, ver que la empresa cuenta contigo, que hacen reuniones estratégicas y te piden que tú les ayudes a prepararlas para que las personas que no llegan a ser ni ejecutivos, no te estoy hablando ya de ejecutivos, pero responsables de esas cosas, lo hagan mejor. Pues yo creo que para mí es lo máximo, ¿no? Sobre todo la confianza. Te digo, para mí el factor fundamental del éxito es la confianza en lo que tú propones y en tus opiniones, luego, y en las preguntas que les haces para que ellos se hagan preguntas y puedan ellos maniobrar. Para mí eso es lo fundamental, lo de la confianza. Pero eso es mi base de éxito. Muy bien, Porque hemos si no, llegado al final de la entrevista. De verdad estoy muy contento de haberla sostenido. Le agradezco a Germán que ha estado silencioso, expectando, eh, también a Gustavo y a Arnaldo por su presencia y a ti por haber aceptado esta invitación. Fíjate que en tu caso fuiste el único autor que había tenido una relación académica con uno de los facilitadores que han tenido la oportunidad de presentar el libro en el ambiente nuestro con los facilitadores profesionales. Aunque yo había tenido la oportunidad de conocer a Gustavo, él no me había conocido mucho a mí, más bien yo lo veía a él más bien como profesional. Quizás la relación más intensa que había era con Julio, a quien tuve la oportunidad de que se formara al lado mío en el pasado, pero ha sido muy interesante ver cómo todo este tema del libro, cómo se come eso, ha traído
Oye, llevamos muchas horas dedicadas a estudiar los temas, a que los facilitadores nuestros presenten a los 25, 27, 28 a veces socios de aprendizaje que forman parte del grupo de facilitadores profesionales, los diferentes capítulos, y todavía este viernes, mañana, vamos a tener a Gustavo junto con Alemir, que van a estar presentando el capítulo cuyo autor es Gustavo, y todavía nos falta. O sea, yo a veces me pongo a pensar, qué maravilla esto, todavía faltan 3 capítulos por ser presentados. Así que te agradezco mucho, Pedro, que hayas aceptado esta invitación y que sigamos trayéndole a nuestra mente desafíos de cambio, porque también nuestra energía, todas estas conversaciones son disparadoras de procesos de cambio agudo en los socios de aprendizaje y en los mismos autores. Así que muchísimas gracias, Pedro. Te despide, por favor. A ti. Bueno, yo las gracias a vosotros. Si queréis hacer alguna pregunta más. No, básicamente, ya tenemos que más bien despídete de la audiencia que pues están por las diferentes redes. Gracias a todos por vuestra atención, perdonar la chapa, como se dice aquí en España y tal, y básicamente pues si no tienes energía, mal te vas a enfrentar a los cambios. Con que mejor recarga las pilas, come bien, ponte fuerte, que seguramente puedes afrontar cualquier cambio, y de eso se trata. Gracias.